Un caballo invade un hospital para impedir la eutanasia de un bebé. Lo que sucede después dejó a los padres del bebé sin palabras. Era una noche serena en el hospital central de la ciudad. Los pasillos silenciosos parecían calmarse más con la suave luz de emergencia que se reflejaba en las paredes, apenas interrumpida por el sonido lejano de los monitores y el suave crujir de los pasos del personal médico. Las enfermeras y médicos de guardia, ocupados en sus tareas, no sospechaban que esta noche sería diferente. En una de las habitaciones del segundo piso, Andrea y Daniel miraban a su hijo, Leo, un bebé de apenas 6 meses que había pasado más tiempo en cuidados intensivos que en casa. La enfermedad que lo había afectado desde su nacimiento parecía irremediable, y aunque intentaron todo tipo de tratamientos, los médicos empezaron a hablar de una última opción, una decisión dolorosa que podría aliviar el sufrimiento de Leo. Andrea apenas podía dejar de llorar, sintiendo el peso de cada latido de su corazón mientras sostenía la mano de Daniel. Para Daniel, contener las emociones era igual de difícil. La perspectiva de perder a Leo lo abrumaba, y la mezcla de dolor e impotencia lo hacía sentir atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. A lo largo de la noche, entre susurros y lágrimas, la pareja se preguntaba cómo seguir adelante y cómo enfrentarse a una decisión tan definitiva. Sin embargo, en medio de esa tristeza, un sonido inusual llegó desde el exterior del hospital. Al principio, parecía un eco distante, una serie de pasos firmes que resonaban en el pavimento. Los guardias en la entrada, acostumbrados a la tranquilidad de la noche, miraron sorprendidos hacia la calle. Lo que vieron los dejó sin palabras. Un caballo avanzaba hacia el hospital. El animal se movía con calma, con una determinación que desafiaba cualquier explicación. A medida que se acercaba a la puerta, los guardias intentaron detenerlo, pero el caballo esquivaba sus intentos con movimientos precisos. A pesar de su desconcierto, los guardias no podían negar que había algo en los ojos del animal, una expresión de propósito que les causaba una mezcla de asombro y respeto. Sin pensarlo demasiado, lo dejaron pasar. El caballo cruzó el umbral y entró al lobby, sorprendiendo a todos los presentes. Algunos pacientes se despertaron al escuchar el eco de sus pasos, mientras las enfermeras y el personal se quedaban mirando, sin saber si intentar detenerlo o simplemente dejar que siguiera su recorrido. En medio del silencio, cada paso del animal resonaba con fuerza, como si el hospital estuviera preparado para este momento. Desde la recepción, Marisa, la enfermera jefe, observaba al caballo avanzar con serenidad. Intentó llamar a seguridad, pero un impulso inexplicable la detuvo. Los ojos del animal, llenos de determinación y algo más profundo, parecían contener un mensaje, un propósito que nadie entendía, pero que todos percibían. Marisa, quien era conocida por su pragmatismo, se encontró incapaz de moverse, atrapada por la misma sensación que invadía a los demás. Mientras el caballo continuaba avanzando, algunos empleados intentaban, en vano, descubrir hacia dónde se dirigía o si alguien lo había dejado entrar. Sin embargo, el animal no se inmutaba, caminaba con paso firme, como si cada rincón del hospital le resultara familiar. A medida que el caballo avanzaba, cruzó el lobby y siguió por los pasillos, sin dudar en ninguna de las bifurcaciones. El personal lo observaba en silencio, cada uno conteniendo el aliento, como si la escena estuviera más allá de su comprensión. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que el caballo tenía una misión. No era una intrusión cualquiera. Había en su presencia algo solemne, una energía que resonaba en cada rincón del hospital. En el segundo piso, Andrea y Daniel apenas eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en el lobby. Su atención estaba por completo en Leo, cuyo pequeño pecho subía y bajaba con esfuerzo bajo el peso de la respiración artificial. Para ellos, el mundo se reducía a esa habitación, a los cables, a los suspiros y al dolor. El tiempo parecía haberse detenido mientras se aferraban a los pocos minutos que les quedaban para decidir si, en un acto de amor, debían dejar ir a su bebé y aliviar su sufrimiento. Entonces, un sonido suave, inesperado, rompió la quietud. Andrea levantó la mirada, escuchando con atención. Le pareció oír algo extraño en el pasillo, como un eco rítmico de pasos, pero más pesados que los de una persona. Daniel también se tensó, mirando hacia la puerta. Era un sonido claro y pausado, tan lejano como firme. Justo en ese instante, el caballo llegó a la puerta de la habitación de Leo. Los guardias, que lo habían seguido a distancia, se quedaron atrás, dudando en intervenir. Aunque nadie se atrevía a entender cómo o por qué, todos sentían que el caballo había llegado al final de su trayecto. Sin que nadie lo empujara o guiara, simplemente estaba allí,
al otro lado de la puerta, respirando pausadamente, con la cabeza en alto y los ojos fijos en la entrada. Parecía esperar. Dentro, Andrea y Daniel sintieron un impulso extraño de acercarse a la puerta. Andrea, todavía sin soltar la mano de Leo, miró a Daniel, y con una mezcla de curiosidad y extrañeza, él asintió. Ambos se acercaron despacio y, al abrir la puerta, quedaron inmóviles. Allí estaba el caballo, con una serenidad tan poderosa que por un momento el dolor en el pecho de Andrea pareció disiparse. En sus ojos, sintieron una paz y un consuelo que ninguno podía explicar. Sin decir nada, el caballo avanzó un paso, acercándose al pequeño Leo. En la habitación, el silencio era absoluto. Ni los monitores ni los ventiladores mecánicos parecían romper esa quietud. Andrea, como en trance, miró a su hijo y luego al caballo, sintiendo que, de alguna manera inexplicable, la presencia del animal le traía una calma que no había sentido desde que comenzó aquella pesadilla. Daniel, a su lado, también percibía algo en el ambiente, una especie de conexión profunda y antigua que parecía envolverlos a los tres. El caballo entonces bajó la cabeza y cerró los ojos. Andrea y Daniel apenas podían respirar, sintiendo que en ese momento compartían un instante único, como si el hospital y el mundo entero hubieran dejado de existir y solo quedara la habitación, el bebé y ese ser que los miraba con una dulzura inexplicable. Andrea sentía que el tiempo se detenía mientras miraba al caballo parado al lado de la cuna de Leo. Sus enormes ojos oscuros transmitían una calma extraña, como si el animal comprendiera el dolor que ella y Daniel estaban atravesando. Algo en su mirada le hacía sentir que no estaban solos, que quizá había una fuerza más allá de su comprensión acompañándolos en ese momento. Su corazón palpitaba fuerte, entre el asombro y el alivio, mientras miraba a Leo, cuyo frágil cuerpo respiraba con dificultad. Daniel, que siempre había sido un hombre pragmático, acostumbrado a buscar soluciones y tomar decisiones lógicas, no podía evitar sentirse desconcertado ante aquella escena. La presencia del caballo, la quietud en sus ojos, le hicieron sentir, aunque no se lo decía a Andrea, que quizá la decisión que estaban a punto de tomar no era la correcta. Él había empezado a aceptar, aunque a regañadientes, que poner fin al sufrimiento de Leo podría ser un acto de amor, pero ahora se sentía abrumado por una duda que le carcomía el alma. Andrea no resistió y, como si el caballo hubiera comprendido lo que necesitaba, dio un paso hacia él. Su mano temblorosa se alzó, acercándose al lomo del animal, y cuando finalmente tocó su suave y cálido pelaje, sintió una corriente de paz invadiendo su cuerpo. Era como si el animal transmitiera una certeza, un mensaje que llegaba a su corazón en forma de calma. Daniel observaba en silencio mientras ella acariciaba al caballo, y en su rostro se dibujaba una expresión de esperanza que no veía desde hacía mucho tiempo. La puerta de la habitación se mantuvo abierta, y aunque el personal médico observaba desde el pasillo, nadie se atrevía a intervenir. Algunos enfermeros intercambiaban miradas de incredulidad, mientras que otros simplemente se mantenían en silencio, sin entender cómo el caballo había llegado hasta allí o por qué Andrea y Daniel parecían recibirlo con tanta serenidad. En esos pocos minutos, el hospital entero parecía haber entrado en un trance. En la recepción, Marisa continuaba observando desde lejos, todavía impactada. El hecho de que nadie intentara detener al caballo era algo que jamás habría imaginado, y menos aún que el animal fuera directo hacia la habitación del bebé. Aunque siempre se había considerado una persona práctica, en el fondo, Marisa era una creyente de lo inexplicable, de que algunas cosas en la vida simplemente no tenían lógica y estaban destinadas a suceder de una forma misteriosa. Esa noche, sintió que algo extraordinario estaba ocurriendo frente a sus ojos. Dentro de la habitación, Andrea tomó la mano de Daniel, y ambos se miraron en silencio, como si en esa mirada estuvieran tomando una decisión importante. La presencia del caballo había traído consigo una paz que contrastaba con las semanas de dolor y angustia. Andrea, con lágrimas en los ojos, se inclinó sobre la cuna de Leo y acarició su mejilla. «No voy a darte por vencido, pequeño», susurró, apenas conteniendo el llanto. Su voz era apenas un murmullo, pero en sus palabras había una firmeza que Daniel no había escuchado antes. Entonces, como si el caballo comprendiera el mensaje, levantó ligeramente la cabeza, observando a Leo con una intensidad que parecía casi humana. Leo, quien hasta ese momento había estado sumido en su propio mundo de dolor y fragilidad, comenzó a moverse levemente, como si también percibiera la presencia del animal. Andrea y Daniel intercambiaron una mirada de sorpresa. Los médicos les habían advertido que el estado de Leo era delicado, que apenas podía moverse, y que cualquier reacción podría ser señal de un aumento en su sufrimiento. Sin embargo,
En ese instante, la inquietud en su pequeño cuerpo no parecía dolorosa, sino más bien una especie de respuesta, como si estuviera tratando de conectar con el caballo. Pasaron varios minutos en silencio, y mientras los padres observaban a su hijo, empezaron a sentir que, de algún modo, Leo intentaba luchar. Era casi imperceptible, pero cada movimiento de sus pequeñas manos y pies les daba esperanza. Andrea, con el corazón acelerado, empezó a pensar en todas las alternativas posibles, en la remota posibilidad de que hubiera algún tratamiento que aún no habían explorado. De pronto, el peso de la desesperación pareció disiparse, dando paso a una fuerza desconocida, una mezcla de coraje y convicción que hacía apenas unos minutos no creía posible. Fue entonces cuando Marisa decidió entrar en la habitación. A pesar de que sentía que estaba invadiendo un momento íntimo, la enfermera se sintió impulsada a acompañar a la familia. Se acercó con paso lento y se colocó junto a Andrea y Daniel, sin decir palabra. Había sido testigo de la evolución de Leo desde su ingreso al hospital y había visto de cerca el sufrimiento de sus padres. Ahora, al verlos rodeados por esa inexplicable energía de esperanza, sentía que debía hacer algo por ellos. «Quizá haya alguna opción que no hayamos considerado», murmuró, como si hablase consigo misma. Andrea levantó la mirada, sorprendida por la suavidad en el tono de Marisa, quien siempre había sido directa y pragmática. «Algo que no hayamos considerado», repitió Andrea, aferrándose a esas palabras como si fueran la última chispa de luz en la oscuridad. Marisa asintió lentamente. «Sé que los doctores han agotado muchos tratamientos, pero si están dispuestos a intentarlo, puedo consultar con un especialista que conozco. Es un médico que trabaja en terapias experimentales y que ha logrado resultados sorprendentes en casos como este. No puedo prometer nada, pero podría ser una opción». Andrea y Daniel se miraron, y en sus ojos brillaba la chispa de esperanza que hacía tiempo no habían sentido. La sola idea de tener una posibilidad más, por pequeña que fuera, les daba el valor suficiente para enfrentar otra noche de incertidumbre. Mientras tanto, el caballo permanecía en la habitación, observando en silencio como si entendiera el intercambio entre Marisa y los padres de Leo. Andrea, sintiendo que la presencia del animal era una señal de algo más grande, acarició nuevamente su lomo y susurró un agradecimiento que no sabía si el caballo podría entender. Marisa, viendo el compromiso en los ojos de Andrea y Daniel, les prometió que haría todo lo posible por contactar al especialista cuanto antes. Con ese nuevo plan en marcha, Andrea y Daniel sintieron una leve pero significativa tranquilidad. La presencia del caballo, el apoyo de Marisa y la promesa de un nuevo intento les dieron el valor para continuar, aferrándose a la idea de que tal vez, solo tal vez, Leo aún tenía una oportunidad. Así pasaron las horas, con el caballo junto a la cuna, como si estuviera vigilando el sueño de Leo. Nadie intentó apartarlo ni interferir. Parecía como si el propio hospital hubiera aceptado su presencia, y todos respetaban aquel momento de paz inexplicable. Andrea y Daniel se acomodaron en los asientos junto a la cuna, observando a Leo con una mezcla de esperanza y amor. Los primeros rayos de sol empezaban a filtrarse por las ventanas del hospital, y aunque no sabían lo que el día les depararía, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío por su hijo. Las horas pasaban con una lentitud solemne mientras Andrea y Daniel observaban a Leo dormir. La presencia del caballo seguía llenando la habitación de una calma extraña, y aunque su tiempo en el hospital parecía surrealista, ambos padres se aferraban a la sensación de esperanza que esa visita inesperada les había brindado. Marisa, fiel a su promesa, había salido para contactar al especialista, dejándolos a solas con sus pensamientos y su silenciosa compañía de cuatro patas. La noche cedió lentamente al día, y a medida que los primeros rayos de sol iluminaban el rostro de Leo, Andrea se percató de un leve color rosado en las mejillas de su hijo. Esa calidez en su rostro era casi imperceptible, pero para ella era un signo claro de mejoría, algo pequeño a lo que podía aferrarse. Daniel también lo notó, y aunque sus ojos estaban cansados de tantas noches sin descanso, se sentía más despierto que nunca, lleno de una renovada esperanza. Unos pasos en el pasillo interrumpieron la quietud, y ambos miraron hacia la puerta. Marisa regresó, con la respiración entrecortada y el rostro lleno de determinación. «El doctor Robles está dispuesto a verlos esta misma tarde. Quiere analizar el caso de Leo personalmente», dijo, apenas conteniendo la emoción en su voz. Andrea y Daniel se miraron, incapaces de ocultar la mezcla de alivio y ansiedad que sentían. Finalmente, una oportunidad más aparecía en el horizonte. Marisa les explicó que el doctor Robles era un especialista en tratamientos experimentales que, si bien no garantizaban la recuperación completa,
habían ayudado a mejorar la calidad de vida de algunos de sus pacientes. La posibilidad de algo nuevo encendió en ellos una chispa de esperanza, una sensación que hacía mucho no experimentaban. Andrea, sosteniendo la mano de su esposo, agradeció a Marisa con lágrimas en los ojos. «Gracias por no rendirte», murmuró, y Marisa, conmovida, les dedicó una cálida sonrisa. Mientras esperaban la llegada del doctor, Andrea y Daniel comenzaron a preparar mentalmente sus preguntas. Querían saber todo sobre los riesgos, los efectos secundarios y las probabilidades de éxito. Si Leo iba a someterse a un nuevo tratamiento, querían entender completamente a lo que se enfrentaban. El caballo, como si intuyera la tensión en el ambiente, se movió ligeramente, cambiando de postura y bajando la cabeza para mirar a Leo con su tranquila mirada. Daniel, notando este gesto, sintió una extraña paz, como si el animal le estuviera diciendo que todo estaría bien. Horas más tarde, el doctor Robles llegó al hospital. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una mirada penetrante que reflejaba años de experiencia. Al entrar a la habitación, saludó a los padres de Leo con una amabilidad cálida, sin siquiera mencionar al caballo. Parecía que entendía que esa presencia peculiar formaba parte de la experiencia de esta familia. Después de presentarse, revisó el historial médico de Leo en silencio, asintiendo de vez en cuando mientras sus ojos pasaban de un dato a otro. Finalmente, el doctor Robles levantó la vista y observó a Andrea y Daniel con una expresión seria, pero compasiva. «Sé que han pasado por mucho. Entiendo que han perdido la esperanza en varias ocasiones, pero tengo un tratamiento que podríamos intentar. Es experimental, aún no está aprobado en muchos hospitales, pero he visto resultados alentadores en algunos niños con condiciones similares», explicó. Cada palabra del doctor era absorbida con intensidad por Andrea y Daniel, quienes no querían perder ni el más mínimo detalle de lo que podría significar una segunda oportunidad para Leo. Andrea, con un nudo en la garganta, se atrevió a preguntar: «¿Qué riesgos implica?». Robles asintió, comprendiendo su preocupación. «Este tratamiento puede provocar efectos secundarios, algunos de ellos incómodos, pero hasta ahora no hemos tenido reacciones graves. Sin embargo, debo ser honesto, no podemos garantizar que funcione. Todo depende de cómo reaccione el cuerpo de Leo», respondió con franqueza. Daniel tomó la mano de Andrea, ofreciéndole un apoyo silencioso. Ambos sabían que no podían tomar esta decisión a la ligera, pero la presencia del caballo, la promesa de una oportunidad y el deseo de ver a su hijo mejorar les daban la fuerza necesaria para considerar el riesgo. Miraron a Leo, quien parecía descansar tranquilo bajo la atenta mirada del caballo, y en ese momento sintieron que, sin importar lo incierto del camino, era un riesgo que estaban dispuestos a correr. «Queremos intentarlo», dijo Daniel, con un tono firme y decidido. Andrea asintió, mostrando su apoyo. Robles los miró con respeto, y después de explicar los detalles del tratamiento y los próximos pasos, les aseguró que él mismo supervisaría cada etapa para asegurarse de que Leo recibiera el mejor cuidado posible. La noticia dio paso a una sensación de alivio en la habitación, y el doctor, tras ofrecerles algunas palabras de aliento, salió para preparar el inicio del tratamiento. El primer paso sería realizar una serie de pruebas a Leo para verificar que su cuerpo pudiera tolerar los nuevos medicamentos. A pesar del temor que ambos sentían, la sola idea de una posibilidad los hacía sentir llenos de gratitud. Mientras esperaban los preparativos, Andrea y Daniel se acomodaron junto a Leo, intercambiando sonrisas silenciosas y abrazos. El caballo, en silencio, permanecía a su lado, sin moverse, como si su misión aún no estuviera cumplida. Con el inicio del tratamiento, los días en el hospital tomaron un ritmo diferente. Los medicamentos comenzaron a surtir efecto, y aunque Leo aún estaba débil, Andrea y Daniel notaron pequeños cambios. Su respiración se volvió más estable, y de vez en cuando movía las manos con más energía, como si su pequeño cuerpo estuviera empezando a responder. Cada progreso, por mínimo que fuera, era una victoria para ellos, un recordatorio de que no estaban solos en esta batalla. El hospital entero comenzó a enterarse de la historia de Leo y de su visitante especial. El personal hablaba en voz baja, especulando sobre el significado de la presencia del caballo y de cómo parecía haber traído una especie de milagro a la vida del bebé. Muchos de los trabajadores, que antes pasaban por la habitación de Leo solo por sus turnos, ahora se detenían unos segundos, observando en silencio. En sus rostros había respeto y una devoción silenciosa, como si, en el fondo, todos entendieran que estaban siendo testigos de algo más grande que la medicina misma.
Una tarde, mientras Andrea y Daniel conversaban en voz baja al lado de la cuna de Leo, el caballo, que hasta ese momento había estado inmóvil, levantó la cabeza y emitió un suave sonido, captando la atención de ambos. Lo miraron, sorprendidos, y notaron que sus ojos parecían más luminosos que antes. Andrea se acercó, acariciando suavemente su lomo, y sintió un impulso inexplicable de agradecerle, como si aquel animal fuera la razón por la que aún tenían esperanza. El tiempo continuó su curso, y aunque Leo aún estaba en una condición delicada, cada día parecía traer consigo una pequeña señal de progreso. Andrea y Daniel, sostenidos por el amor que sentían por su hijo y la presencia del caballo, aprendieron a encontrar fuerzas en lo cotidiano, en los pequeños momentos de calma que llenaban sus días. Sin embargo, una noche en particular, Andrea despertó sobresaltada al escuchar el monitor emitiendo un pitido irregular. Saltó de la silla, con el corazón en la garganta, y se acercó a la cuna de Leo mientras Daniel llamaba rápidamente a Marisa. Los doctores llegaron en cuestión de minutos, evaluando la situación con profesionalismo, pero la desesperación en el rostro de Andrea era evidente. El caballo, observando la escena, bajó la cabeza y emitió un suave resoplido, como si supiera que debía permanecer cerca, brindando su silenciosa compañía. Marisa le sostuvo la mano a Andrea, susurrándole palabras de aliento mientras los doctores trabajaban para estabilizar a Leo. Después de una larga y tensa espera, el monitor volvió a marcar el ritmo constante de su respiración, y Andrea soltó un suspiro de alivio mientras se dejaba caer en la silla, exhausta pero agradecida. Aquel episodio les recordó la fragilidad de la vida de Leo y los riesgos que implicaba el tratamiento. Sin embargo, también reforzó su determinación de luchar por cada segundo con su hijo, apoyados en la fe y en la inexplicable presencia de aquel noble animal que, sin palabras, les brindaba una esperanza indescriptible. A medida que los días pasaban, Andrea y Daniel comenzaron a notar señales de mejora en Leo que antes no hubieran imaginado posibles. Su respiración era más regular, y sus ojos, cuando se abrían, parecían mostrar destellos de curiosidad, aunque aún fueran débiles. Aquellos pequeños avances renovaban las esperanzas de sus padres y también sorprendían a los doctores, que, si bien mantenían una postura profesional, no podían negar la inusual mejoría en un caso tan complicado. Marisa pasaba todas las noches junto a Andrea, y en una de esas conversaciones a altas horas de la noche, surgió un tema que ambas habían evitado. ¿Crees que ese caballo realmente tiene algo que ver con esto?, preguntó Marisa, rompiendo el silencio. Andrea miró a Leo, que dormía tranquilo, y luego al animal, cuya presencia ya no parecía extraña, sino completamente natural. No sé si creo en milagros como los que suelen contar, pero este caballo nos dio algo que hacía mucho no teníamos. Fe, respondió, mientras una sonrisa melancólica asomaba en su rostro. Esa noche, Andrea decidió acercarse un poco más al caballo y, por primera vez, intentó hablarle directamente. No entiendo cómo o por qué estás aquí, pero, gracias por darnos fuerza, murmuró, acariciándole suavemente el lomo. El caballo se quedó en silencio, observándola con su mirada serena, y Andrea sintió un inexplicable alivio en su interior, como si el animal, de alguna manera, pudiera comprender su agradecimiento. Unos días después, el doctor Robles les comunicó que Leo parecía responder bien al tratamiento y que el siguiente paso era trasladarlo a una unidad más avanzada, donde recibiría un monitoreo continuo de su progreso. Aunque este cambio implicaba separarse del caballo, ambos padres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario por el bienestar de su hijo. Sin embargo, al mencionar el traslado, notaron algo peculiar. El caballo, como si percibiera sus intenciones, resopló y se acercó más a la cuna de Leo, como negándose a permitir que se llevaran al niño lejos de su alcance. El equipo médico, al enterarse de que el caballo no abandonaba la habitación, decidió hacer una excepción. Llevaremos a Leo a la unidad avanzada y el caballo puede acompañarlo si es tan importante para ustedes, sugirió Robles, aunque su tono reflejaba cierto escepticismo. Andrea y Daniel aceptaron con gratitud. Para ellos, esa extraña compañía se había convertido en un símbolo de esperanza que no querían perder. Finalmente, Leo fue trasladado con el caballo a la nueva área del hospital, donde contaría con mejores condiciones y equipos de última generación. El animal, sin embargo, parecía haber ganado la simpatía del personal, pues varios de los médicos y enfermeras lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Nunca había visto algo así, pero si ayuda al bebé, entonces tiene un lugar aquí, comentaba una de las enfermeras mientras observaba cómo el caballo permanecía junto a la cuna de Leo, vigilándolo como si fuera un guardián silencioso. Con el paso de las semanas, Leo continuó mostrando mejoras inesperadas.
Cada pequeño avance en su salud era celebrado como una victoria. Andrea y Daniel habían pasado tanto tiempo temiendo lo peor que apenas se atrevían a creer en el cambio, pero ver a Leo abrir los ojos, mover las manos y sonreír les daba una razón para soñar con su recuperación. Un día en particular, cuando el doctor Robles realizaba su evaluación diaria, sucedió algo extraordinario. Leo, que apenas había balbuceado sonidos durante su tratamiento, pronunció una palabra por primera vez: Ma. Andrea, quien estaba a su lado, se llevó las manos a la boca, incapaz de contener las lágrimas, mientras Daniel la abrazaba conmovido. El doctor sonrió, satisfecho con los avances de su pequeño paciente, y el personal médico se unió en aplausos, celebrando aquel pequeño milagro. Al caer la noche, después de un día lleno de emociones, Andrea y Daniel agradecieron en silencio la presencia del caballo, que seguía acompañándolos fielmente. Sentían que la conexión entre su hijo y el animal había sido el impulso inicial que los llevó a luchar hasta el final. El caballo, sin embargo, permanecía en silencio, como si supiera que su misión aún no había concluido. Los avances de Leo continuaron a un ritmo sorprendente, y finalmente, después de meses de espera, los doctores informaron a Andrea y Daniel que su hijo estaba listo para recibir el alta. La noticia llenó sus corazones de gratitud, y la primera persona con la que quisieron compartirla fue con Marisa, quien había estado junto a ellos desde el principio. Con Leo en brazos y una sonrisa que reflejaba la victoria de su pequeña familia, Andrea se acercó al caballo. El animal la observó en silencio, y Andrea, sin contener las lágrimas, le susurró un último agradecimiento. Sintió que, de algún modo, el caballo había sido parte fundamental de la milagrosa recuperación de Leo, y aunque no entendía completamente el cómo o el por qué, sabía que su vida y la de su hijo nunca serían las mismas. El día de su partida fue un momento agridulce. Andrea y Daniel, con Leo en brazos, agradecieron al personal médico por su incansable labor y por permitirles llevar consigo al inesperado ángel guardián que había cambiado su historia. Mientras salían del hospital, el caballo lo siguió con paso sereno, como si supiera que su misión estaba a punto de concluir. Ya en el estacionamiento, el caballo se detuvo, observándolos con su mirada calmada y profunda. Andrea y Daniel, conmovidos, se despidieron del animal, sintiendo que aquel encuentro había sido una especie de milagro del que habían sido testigos. Cuando la familia se alejó, el caballo, con un último resoplido, se giró y desapareció entre las sombras, dejando en su estela un recuerdo imborrable en el corazón de quienes presenciaron su inusual visita. En sus mentes, el hospital y su historia quedarán marcados para siempre, y aunque nadie sabía con certeza cómo aquel animal llegó ni por qué parecía haber protegido a Leo, para Andrea y Daniel, el misterio del caballo sería siempre el símbolo de una segunda oportunidad y de la promesa de que, a veces, la esperanza puede venir en las formas más inesperadas. Después de la increíble experiencia en el hospital, la vida de Andrea y Daniel comenzó a regresar a una normalidad que, hasta hacía poco, parecía inalcanzable. Leo, aunque aún frágil, había superado sus problemas iniciales y estaba empezando a descubrir el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, el eco de los eventos que vivieron seguía presente en sus corazones. Cada día, mientras cuidaban de su hijo y lo veían crecer, se sentían agradecidos por la segunda oportunidad que la vida les había brindado. A medida que pasaban los meses, la familia comenzó a establecer una rutina. Daniel tomó la responsabilidad de cuidar de Leo mientras Andrea se ocupaba de las tareas del hogar. Pasaban horas jugando y riendo, disfrutando de esos momentos simples que a menudo se dan por sentado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, tanto Andrea como Daniel sentían que había algo más, algo que aún no comprendían por completo. La historia del caballo que había irrumpido en sus vidas seguía resonando en su mente. Aquella presencia en el hospital no solo les había dado esperanza, había creado un vínculo inesperado. A menudo, Andrea se encontraba mirando hacia el campo, donde los caballos pastaban libremente, preguntándose si algún día volverían a ver al misterioso animal que había estado a su lado en los momentos más oscuros. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Andrea decidió hacer algo diferente. ¿Qué te parece si vamos a visitar el rancho de los abuelos? Me gustaría que Leo conociera a los caballos, propuso. Daniel sonrió, entusiasmado por la idea. Sí, sería genial. Además, podría ser una buena oportunidad para que nosotros también nos relajemos un poco, respondió, lleno de energía. Al día siguiente, empacaron algunas cosas y se dirigieron al rancho de los abuelos de Daniel. Era un lugar lleno de naturaleza, con vastos campos verdes y animales que corrían libres. Al llegar, la abuela de Daniel los recibió con un abrazo caluroso,
llenando el ambiente con el aroma de su famosa tarta de manzana. «Hola, mi pequeño Leo», exclamó la abuela, sonriendo al ver a su nieto. «No puedo creer cuánto has crecido desde la última vez que te vi». Andrea y Daniel compartieron risas mientras recordaban momentos pasados y contaban las anécdotas sobre la vida en la granja. El rancho estaba lleno de energía y amor, un lugar donde se sentían en paz. Después de un delicioso almuerzo, decidieron llevar a Leo a conocer a los caballos. «Vamos a buscar a Brisa y Estrella», sugirió Daniel, mientras tomaba la mano de su esposa y guiaba a su pequeño. Se dirigieron hacia el establo, donde los caballos pastaban tranquilamente, disfrutando del calor del sol. Al acercarse, Andrea sintió una mezcla de emoción y nostalgia, recordando al caballo que había estado con ellos en el hospital. Brisa, una yegua de pelaje castaño claro, se acercó a ellos, moviendo su cabeza curiosa. «Mira, Leo, aquí está Brisa, ¿no es hermosa?», dijo Andrea, mientras el pequeño observaba fascinado. La conexión que los caballos tenían con los humanos siempre había sido especial, y en ese momento, Andrea se sintió agradecida de poder compartir eso con su hijo. Daniel, por su parte, comenzó a enseñarle a Leo cómo acariciar a Brisa. «Es suave, tienes que ser gentil», le dijo, mostrando cómo acercarse con cuidado. Leo, siguiendo las instrucciones de su padre, extendió su mano y al tocar el lomo de la yegua, una sonrisa iluminó su rostro. Era un momento sencillo, pero cargado de significado, que quedaría grabado en la memoria de ambos. A lo largo de las siguientes horas, pasaron tiempo en el rancho, disfrutando de la compañía de los caballos y de la naturaleza. Andrea y Daniel se turnaron para llevar a Leo a dar paseos cortos en los caballos, cada uno a su propio ritmo. Era un día de diversión, lleno de risas y alegría, algo que había estado ausente en sus vidas durante tanto tiempo. Mientras exploraban los campos, Andrea encontró un lugar tranquilo junto a un arroyo. Decidió sentarse con Leo y contemplar el paisaje. «Sabes, Leo, cuando tenías problemas en el hospital, sentí que todo era oscuro y sin esperanza. Pero ahora veo que hay luz. Eres un guerrero», dijo, acariciando la cabeza de su hijo. En ese momento, el murmullo del agua fluyendo y el canto de los pájaros crearon una atmósfera de paz. Esa noche, mientras se acomodaban en la casa de los abuelos, Daniel se volvió hacia Andrea. «A veces me pregunto si deberíamos investigar un poco más sobre aquel caballo. ¿Qué te parece?», sugirió. «Tal vez haya algo más que podamos descubrir sobre su origen», continuó. Andrea asintió, sintiendo que era una buena idea. «Me encantaría saber más. Tal vez podamos encontrarlo de nuevo», respondió, entusiasmada. Con esa decisión en mente, comenzaron a investigar sobre caballos en la zona. A la mañana siguiente, después de un abundante desayuno, decidieron visitar a los vecinos del rancho que también tenían caballos. Conocían a muchos de ellos, y algunos incluso tenían historias sobre animales que habían tenido en el pasado. Mientras hablaban con los vecinos, se enteraron de un rumor que circulaba en la comunidad sobre un caballo misterioso que aparecía de vez en cuando en la zona. Según la leyenda local, se decía que el caballo tenía un don especial, una conexión única con los niños y podía ayudar a aquellos que estaban sufriendo. Aunque la historia parecía sacada de un cuento de hadas, la curiosidad de Andrea y Daniel aumentó. ¿Podría ser que el caballo que había estado con ellos en el hospital era el mismo del que hablaban los lugareños? Sin pensarlo dos veces, decidieron que tenían que investigar más. «Si hay alguna posibilidad de que podamos encontrarlo, debemos intentarlo», dijo Daniel con determinación. Así, comenzaron a recorrer los alrededores del rancho, preguntando a más personas y buscando pistas sobre el caballo misterioso. Pasaron varios días en el rancho, donde disfrutaron de la compañía de los abuelos, pero también se dedicaron a buscar pistas sobre el caballo. Hicieron una lista de lugares donde podría haber estado, basándose en las descripciones de los lugareños. La emoción de la búsqueda creció en ellos, y aunque no tenían una idea clara de dónde encontrar al caballo, estaban decididos a intentarlo. Una tarde, mientras exploraban un sendero en el bosque cercano, Andrea vio algo moverse entre los árboles. «¿Viste eso?», preguntó, deteniéndose en seco. Daniel se giró hacia donde ella apuntaba, y ambos se acercaron con cuidado. A medida que se acercaban, la figura se hizo más visible. Era un caballo. Su corazón latió con fuerza. ¿Podría ser el caballo del que habían estado hablando? Con un poco de nerviosismo, decidieron acercarse. Cuando llegaron más cerca, el caballo levantó la cabeza y los observó con curiosidad. «Es él»,
Estoy segura de que es él, exclamó Andrea, sintiendo una mezcla de emoción y alivio. El animal, con su porte majestuoso, parecía emanaba una calma que resonaba en su interior. «Hola, amigo», dijo Daniel suavemente, estirando la mano hacia el caballo. Para su sorpresa, el animal se acercó a ellos, permitiéndoles acariciarlo. En ese momento, Andrea sintió que el lazo que habían formado en el hospital volvía a surgir con fuerza. Era como si el caballo los reconociera, y esa conexión especial era más fuerte que nunca. Se dieron cuenta de que este caballo era especial. Con un impulso de alegría, decidieron que debían llevarlo de regreso al rancho para que Leo pudiera conocerlo. Andrea se volvió hacia Daniel. «¿Crees que podamos hacerlo? ¿Crees que esté bien para él?», preguntó, llena de entusiasmo. «Creo que sí. Tal vez este sea el momento de mostrarle a Leo a su nuevo amigo», respondió Daniel. La idea de regresar al rancho con el caballo resonó en ellos. Sin embargo, había un problema: necesitaban un plan para llevarlo. Decidieron ir al rancho y hablar con sus abuelos para pedir ayuda. Andrea y Daniel sabían que, con la ayuda de su familia, podrían hacer que la conexión entre Leo y el caballo se hiciera realidad. Cuando llegaron al rancho, compartieron su descubrimiento con la abuela y el abuelo. Ambos estaban emocionados por la idea. «Eso es increíble. ¿Cómo lo encontraste?», preguntó la abuela, con una mirada de asombro en su rostro. «Estábamos buscando pistas y lo encontramos en el bosque», explicó Daniel. Después de discutirlo, decidieron que era mejor que los abuelos se unieran a ellos en la aventura. «Podemos llevar algunos suministros y asegurarnos de que el caballo esté cómodo», sugirió el abuelo, con su espíritu aventurero brillando. La idea fue recibida con entusiasmo, y todos se prepararon para el viaje al día siguiente. Esa noche, mientras se acomodaban en sus camas, Andrea no podía dejar de pensar en lo que significaría tener al caballo con ellos. Se imaginó a Leo jugando en el rancho, corriendo junto al caballo, creando recuerdos que perdurarían en el tiempo. La idea de que Leo tuviera un compañero como ese la llenaba de felicidad. Al amanecer, partieron hacia el bosque, cada uno con una emoción palpable en el aire. Al llegar, se encontraron con el caballo esperándolos. «Es hora de llevarte a casa, amigo», dijo Daniel, acariciando la crin del caballo mientras se preparaban para iniciar el viaje. Fue un desafío, pero con la ayuda de su familia, lograron guiar al caballo hacia el rancho. Leo, que estaba en brazos de su madre, miraba a su alrededor con ojos deslumbrantes, lleno de curiosidad. Cuando finalmente llegaron al rancho, el abuelo le enseñó a Leo cómo acercarse al caballo con cuidado. «Es importante que seas suave y respetuoso», le dijo. La alegría de Leo al ver al caballo era evidente. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, se acercó y acarició el lomo del animal, riendo de felicidad. «Mira, mamá, está aquí», gritó, haciendo que Andrea y Daniel sintieran un calor en sus corazones. Los días siguientes fueron mágicos. La familia se dedicó a cuidar del caballo, alimentándolo y asegurándose de que estuviera bien. Cada día, Leo pasaba horas jugando y explorando con su nuevo amigo, creando un lazo que parecía inquebrantable. El tiempo que pasaron juntos era puro y lleno de amor. Mientras tanto, Andrea y Daniel compartían conversaciones sobre el futuro. «¿Crees que deberíamos buscar más sobre su historia? Tal vez podamos descubrir cómo llegó aquí», sugirió Andrea. Daniel estuvo de acuerdo, sintiendo que había algo especial detrás de este encuentro. «Sí, sería interesante conocer más sobre él. Tal vez podamos entender por qué se cruzó en nuestras vidas». Empezaron a investigar en la comunidad, hablando con quienes conocían a los caballos de la zona. A través de sus indagaciones, descubrieron que el caballo había sido abandonado y rescatado por un grupo de activistas de animales. Aparentemente, habían estado tratando de encontrarle un hogar, y su historia resonaba en muchas personas. «Esto tiene sentido. Por eso es tan especial, porque ha vivido tanto», dijo Andrea, sintiendo una conexión más profunda con el caballo. Decidieron que era fundamental agradecer a quienes habían ayudado al animal y estaban decididos a encontrar una manera de involucrarse. Un fin de semana, se organizaron como familia para asistir a una reunión sobre el bienestar animal en el centro comunitario. Era una oportunidad no solo para aprender más, sino también para conocer a quienes habían trabajado para ayudar al caballo. «Esto podría ser un buen camino», sugirió Daniel mientras se preparaban para salir. Al llegar al evento, se sintieron rodeados de personas apasionadas que compartían su amor por los animales.
Había charlas, talleres y una comunidad vibrante que hablaba sobre la importancia del cuidado animal. Andrea y Daniel se sintieron inspirados por las historias de otros que habían pasado por situaciones similares. Al final del día, se acercaron a un grupo de activistas que estaban hablando sobre el rescate del caballo. «Hola, somos Andrea y Daniel. Queremos agradecerles por lo que hicieron por este caballo», dijo Andrea, sintiendo una oleada de emoción. «Él ha cambiado nuestras vidas». Los activistas sonrieron al escuchar su historia y compartieron más sobre el caballo. «Se llama Estrella. Ella tiene un espíritu fuerte y ha tocado la vida de muchas personas. Nos alegra saber que ahora tiene un hogar donde se le cuida y ama», dijeron. Andrea sintió que el nombre resonaba en su corazón, como si siempre hubiera pertenecido a Estrella. A medida que avanzaba el día, Andrea y Daniel se sintieron inspirados a hacer algo más por la comunidad. Decidieron que querían involucrarse en la causa del bienestar animal y ayudar a otros animales necesitados. Con el apoyo de sus abuelos, comenzaron a planear eventos y actividades para concienciar a la comunidad. Así nació la idea de organizar una campaña para rescatar y cuidar a más animales en necesidad. Se unieron a otros miembros de la comunidad que compartían su visión y empezaron a planear un evento benéfico en el rancho. «Esto podría ser el comienzo de algo grandioso», dijo Daniel, sintiendo la energía en el aire. El día del evento llegó y la comunidad se unió en una celebración llena de amor y esperanza. Había actividades para niños, exhibiciones de animales rescatados y mucho más. Andrea y Daniel se sintieron abrumados por la respuesta positiva de la comunidad. Se dieron cuenta de que lo que había comenzado como una simple búsqueda por un caballo había crecido en algo significativo. Al final del día, con el sol poniéndose en el horizonte, Andrea miró a su alrededor, viendo a Leo jugar con Estrella y a sus amigos disfrutando del evento. Su corazón se llenó de gratitud. «Todo esto gracias a Estrella. Ella nos ha unido a todos», dijo, sintiendo que la vida les había traído un regalo. Con el tiempo, el evento se convirtió en una tradición anual en el rancho, y la familia siguió trabajando para ayudar a más animales. La historia de Estrella se difundió, inspirando a otros a unirse a la causa del bienestar animal. Andrea y Daniel aprendieron que a veces, las conexiones más inesperadas pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. A medida que pasaron los años, Leo creció rodeado de amor, y su vínculo con Estrella se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. La familia se unió más que nunca, con la misión de ayudar a otros en la comunidad. Estrella se convirtió en un pilar en sus vidas, un recordatorio constante de que a veces la vida nos regala sorpresas inesperadas. Finalmente, un día, mientras disfrutaban de un picnic en el rancho, Andrea se volvió hacia Daniel. «¿Te imaginas dónde estaríamos si no hubiéramos encontrado a Estrella?», preguntó. Daniel sonrió y asintió. «Es asombroso cómo una sola decisión puede cambiar nuestras vidas para siempre», dijo. La historia de Estrella y su familia se convirtió en un testimonio de amor, lucha y la belleza de las segundas oportunidades. En cada rincón del rancho, se respiraba un aire de esperanza y la promesa de un futuro brillante. La vida les había enseñado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando para guiarte a casa. Y así, el legado de Estrella continuó, creando un impacto no solo en la vida de la familia, sino en toda la comunidad. Cada año, el evento benéfico crecía, atrayendo a más personas y recursos. La historia de cómo un caballo había cambiado el rumbo de una familia se convirtió en una inspiración para muchos. Al final, lo que comenzó como una búsqueda por un amigo peludo se transformó en una misión de amor y compasión. Andrea y Daniel aprendieron que el verdadero poder de la vida radica en las conexiones que hacemos y en cómo elegimos usarlas para hacer del mundo un lugar mejor. En el fondo de sus corazones, sabían que Estrella no solo era un caballo, era un símbolo de esperanza y resiliencia. Y mientras miraban a su hijo correr junto a ella, sintieron que habían encontrado no solo un amigo, sino un hogar. Los años pasaron, y la familia había crecido junto a Estrella, su fiel compañera. Leo, ahora un adolescente, se había convertido en un apasionado defensor del bienestar animal, influenciado por la historia de Estrella y el compromiso de sus padres. Había asumido un papel activo en la organización que habían fundado, participando en campañas de sensibilización y trabajando con otros jóvenes para fomentar el cuidado de los animales en su comunidad. Una tarde, mientras estaba en el rancho, Leo se sentó con su madre, Andrea, a observar a Estrella pastar en el campo. «¿Sabes, mamá?
Siempre me he preguntado cómo sería la vida si Estrella no hubiera aparecido en nuestras vidas, dijo Leo, pensativo. Andrea sonrió, reconociendo la profundidad de la pregunta. Es curioso cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, ¿verdad? Ella no solo nos trajo felicidad, sino también una misión. Leo asintió, sintiendo un profundo sentido de gratitud por todo lo que habían logrado. Quiero hacer más. Me gustaría ayudar a rescatar a otros animales. Hay tantos que necesitan ayuda, dijo, con una determinación que iluminaba sus ojos. Andrea se sintió orgullosa de su hijo y decidió que era hora de dar un paso más. ¿Qué te parece si organizamos un evento para recaudar fondos y concienciar sobre el bienestar animal en la escuela? Podríamos invitar a los estudiantes y sus familias. El entusiasmo de Leo fue inmediato. Eso sería genial. Podríamos hacer una exposición de animales rescatados y talleres sobre cómo cuidar de ellos, sugirió. Con el apoyo de sus padres, comenzaron a planificar el evento, involucrando a la escuela y a la comunidad. Se establecieron reuniones, se diseñaron carteles y se invitó a expertos en bienestar animal para que hablaran con los jóvenes sobre la importancia de cuidar a los animales. El día del evento llegó, y el rancho se llenó de vida. Familias, niños y amantes de los animales llegaron a disfrutar de un día lleno de actividades. Había juegos, exhibiciones de rescate y un rincón especial donde los niños podían interactuar con Estrella y otros animales. Leo se sintió realizado al ver a tantos niños aprender y disfrutar, creando recuerdos que les durarían toda la vida. Durante el evento, Andrea observó a Leo mientras dirigía una charla sobre el cuidado de los caballos. La pasión y el conocimiento que exhibía la llenaron de orgullo. Estoy tan orgullosa de ti, Leo. Has crecido tanto, y tu amor por los animales es contagioso, le dijo, abrazándolo. Gracias, mamá. Todo esto comenzó con Estrella, respondió Leo, sonriendo con humildad. El evento fue un gran éxito, y recaudaron más fondos de los que habían esperado. Andrea y Daniel decidieron que era el momento de expandir sus esfuerzos. Con los recursos recaudados, pudieron ayudar a refugios locales y organizar talleres sobre el bienestar animal en las escuelas cercanas. A medida que pasaban los meses, la familia continuó trabajando incansablemente. Se establecieron programas de voluntariado y comenzaron a involucrar a más jóvenes en la causa, creando un fuerte movimiento en la comunidad. Estrella, por su parte, se convirtió en la estrella del rancho, participando en cada evento y mostrando su hermosa personalidad a todos los que la conocían. Un día, mientras revisaban las fotos de los eventos pasados, Leo encontró una imagen de su primer encuentro con Estrella. «Mamá, mira esto, no puedo creer cuánto hemos cambiado desde entonces», dijo, riendo. Andrea sintió una mezcla de nostalgia y felicidad. Ese fue el inicio de todo, Leo. Estrella nos unió de una manera que nunca imaginamos. Con el tiempo, el rancho se transformó en un centro comunitario para el bienestar animal, donde se ofrecían talleres, cursos y actividades para todas las edades. Andrea y Daniel se sintieron agradecidos por la oportunidad de contribuir a algo tan significativo, y se dieron cuenta de que Estrella había sido el catalizador de este cambio. Un día, mientras paseaban por el rancho al atardecer, Daniel tomó la mano de Andrea. ¿Te imaginas qué habría pasado si no hubiéramos encontrado a Estrella? No solo nos dio un hogar, sino que nos enseñó a vivir con propósito, dijo. Andrea sonrió, asintiendo con la cabeza. No hay duda de que ella fue un regalo en nuestras vidas. Nos mostró el verdadero significado del amor y la comunidad. Años después, en un evento especial en el rancho, Leo, ahora un joven adulto, tomó el escenario para compartir su historia con otros. Habló sobre cómo un simple encuentro con un caballo había cambiado su vida y cómo cada uno de ellos podía hacer una diferencia en la vida de los animales. Todos tenemos el poder de ayudar, de ser la voz de quienes no pueden hablar. Estrella me enseñó que cada vida es valiosa, dijo, recibiendo un fuerte aplauso de la audiencia. Mientras miraba a su alrededor, Leo vio a su madre y padre sonriendo, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Estrella, al fondo, observaba con sus grandes ojos marrones, como si supiera que había logrado algo extraordinario. En ese momento, Leo comprendió que su viaje no solo se trataba de rescatar animales, sino de crear un cambio positivo en el mundo. La vida le había brindado un propósito, y su amor por Estrella había inspirado a muchos. Con la determinación en su corazón, sabía que su misión apenas comenzaba. Así,
la historia de Estrella continuó, no solo como un recuerdo, sino como un símbolo de esperanza y unidad. En cada rincón del rancho, se respiraba un aire de amor y compromiso hacia todos los seres vivos. La vida les había enseñado que, a veces, un simple encuentro puede desencadenar un impacto que dura para siempre. Y así, con Estrella como guía, la familia y la comunidad continuaron creciendo, asegurando que cada animal rescatado encontrara un hogar lleno de amor y cuidado. La historia de Estrella, Andrea, Daniel y Leo se convirtió en una leyenda en su pueblo, recordando a todos que el amor tiene el poder de cambiar el mundo.